Hermanas y hermanos, muy buenos días. Buenos días. Amigos visitantes, es un placer para mí poder estar de nuevo con ustedes. Dios les bendiga grandemente. Estamos estudiando el tema del dinero, cómo conseguirlo, cómo administrarlo. Y a partir de allí, en su momento, también estaremos analizando el importante tema de la ofrenda del Señor. En la lección anterior pudimos observar que Dios nos provee para todas las cosas desde el punto de vista material e incluso no solamente para nuestras necesidades. Siendo honestos con nosotros mismos, Dios no pocas veces nos bendice más allá de lo necesario. Pero también pudimos observar que dicha bendición no es milagrosa. No se da de manera, por decirlo de cierta forma, casual o fortuita. Por el contrario, Dios nos dio el trabajo honesto y sosegado para que de esa manera podamos proveer no solamente para nuestras propias necesidades, sino, como veremos en esta lección, para mucho más que eso. Hoy estaremos hablando de algunos beneficios que podemos obtener a partir del trabajo honesto y sosegado. Y quiero que me acompañen para que por medio de esto mismo podamos reconocer cuán importante es el trabajo desde el punto de vista secular y, como lo veremos en su momento, desde lo espiritual también, en el contexto bíblico, para todas estas cosas. En primer lugar, el trabajo nos permite cumplir con la voluntad del Señor. Ya habló hace un ratito acerca de lo mismo nuestro hermano Víctor. Pero lo que quiero que entendamos primeramente es que trabajar con nuestras manos, trabajar honestamente, trabajar continua y sosegada o duramente, no es una opción solamente que tengamos los cristianos. El trabajo es un mandamiento de nuestro Señor. Y si nosotros creemos en Él, y si nosotros anhelamos cumplir su voluntad, necesitamos trabajar. En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice así la palabra de nuestro Señor. Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Usted puede observar que incluso antes de la caída del ser humano, el hombre ya tenía el importante deber o la importante tarea de trabajar desde el punto de vista secular. Es cierto que Dios le había dado al hombre todos aquellos árboles para que pudiera alimentarse con ellos. Pero era deber del hombre buscar su alimento, recogerlo, incluso sembrarlo y beneficiarse con él.
Desde la misma creación del ser humano, Dios le ordenó al hombre el trabajar. Más adelante, con el tiempo, en Éxodo capítulo 20, verso 9, ya estamos en la era mosaica. Allí se revela la voluntad del Señor para el pueblo de Israel. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 29. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Uno de los primeros principios o uno de los primeros mandamientos que Dios le dio a su pueblo fue el deber de trabajar. Así que, como podemos observarlo, no fue solamente algo propio de la era patriarcal. Fue algo que estaba también incluido a lo largo de toda la era mosaica. Los hombres siempre fueron llamados por Dios a laborar, a trabajar. Y como lo vimos en la lección anterior, Dios condena la pereza. Dios castiga la vagancia. Dios no admite, desde el punto de vista bíblico, aquel que descansa excesivamente. Este versículo y más adelante nos declara que no todo es trabajo. Hay un día al cual el Señor llamó a su pueblo para descansar, si se puede decir de esa manera, para encargarse de las cosas espirituales, para también estar con su familia y buscar del Señor. Pero muchos siglos después, ya en la era de la iglesia, en la era de la gracia, una vez más el Señor nos llama exactamente a lo mismo, a trabajar con nuestras manos. En primera los Tesalonicenses, el apóstol Pablo en el capítulo 4 y en el versículo 11 manifestaba lo siguiente. Primera Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Note aquí, hermana y hermano, amigo visitante, amigos oyentes, notemos aquí cómo el mismo apóstol Pablo ordenó a su iglesia, a los creyentes, que debíamos trabajar. Así entonces, hermanas y hermanos, desde siempre, Dios ha querido que el ser humano trabaje con sus manos. Y dicha orden tiene una razón de ser fundamental. Hace un ratito les decía, hay grandes provechos y hay grandes beneficios cuando trabajamos honesta y sosegadamente. Uno de ellos, en primer lugar, cumplimos aquello que el Señor nos ordenó. Pero en segundo lugar, quiero hablarles ahora de cómo el trabajo nos dignifica y satisface. Hermanas y hermanos, cuando desarrollamos un trabajo honesto, podemos observar, podemos reconocer que nos sentimos útiles y provechosos para nuestra sociedad. El rey Salomón escribió en Eclesiastés 2:24. Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano
de Dios. Sin duda alguna, el trabajo honesto puede ofrecernos grandes beneficios desde el punto de vista personal y no solamente desde el material, porque es que a través del trabajo nos sentimos plenos, nos sentimos útiles. En Eclesiastés, en el capítulo 5 y en el verso 18, el mismo Salomón agregaba lo siguiente. Eclesiastés 5, 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¿Puede verlo conmigo? Hay mucho bien en el trabajo que hacemos. Hay muchos beneficios. El trabajo, sin duda alguna, nos fructifica, y no solo desde el punto de vista material, desde el punto de vista psicológico y emocional. Hay gran provecho en el trabajo. En tercer lugar, el trabajo, aunque no lo parezca, nos permite o nos ayuda a dar buen testimonio. Hermanas y hermanos, como ya lo leía nuestro hermano Víctor hace un ratito, desde siempre, por distintas o por variadas razones, han existido dentro de la iglesia del Señor, y no tenemos mucho que decir fuera de ella, personas que no quieren trabajar, perezosos, vagos. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4 y entre los versos 11 al 12, llamaba la atención de los miembros de la iglesia. Claro, las razones en este caso son muy particulares. Ellos pensaban que la resurrección de entre los muertos, que la segunda venida del Señor estaba muy cerca. Y se pusieron a pensar, bueno, pues si el Señor ya va a venir, ¿para qué vamos a trabajar? Este mundo se va a acabar el día de mañana, entonces, ¿de qué aprovechan que estemos trabajando? Por eso el apóstol Pablo les escribía de la siguiente manera. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 al 12. Y que procuréis tener tranquilidad. Fíjese lo que dice allí. Tranquilidad. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente. Y me llama la atención, como lo dice Pablo, para con los de afuera. Honradamente para con los de afuera. Déjenme comentarles algo rápidamente. Ustedes y yo sabemos que vivimos en un continente sumamente corrupto. Desde México hasta la Argentina, hermanos. Estamos llenos de deshonestidad. Estamos llenos de corrupción. En esta mañana, para los que están observando esta presentación, tenemos nosotros el gran placer, pero también la gran responsabilidad de tener en medio nuestro a varios hermanos provenientes desde Venezuela. Y no sé si ustedes lo sepan, pero la segunda migración más grande en el mundo en este momento, después de la de Siria, es la de nuestros hermanos venezolanos. La pregunta que quisiera hacerles a ustedes, y ellos la saben muy bien, es ¿por qué? ¿Por qué uno deja su país y busca otro? Si estuviera también allá, no lo dejaría.
por la corrupción. Y es que cuando trabajamos honestamente con nuestras manos, no solamente nos beneficiamos a nivel personal, sino damos buen testimonio a los demás, sobre todo esos corruptos, sobre todo aquellos que piensan que nos vamos a enriquecer con la fe también. No, nosotros trabajamos duramente para que a través de esto aquellos que no creen no tengan nada que decir acerca de nosotros. En cuarto lugar, y yo sé que es muy obvio, pero es interesante y es importante decirlo, cuando trabajamos con nuestras propias manos, suplimos nuestras necesidades básicas o fundamentales. Volviendo primero a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11 al 12, dice el apóstol Pablo allí en el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Eso fue lo que vimos hace un momentito, pero añade lo siguiente, y no tengáis necesidad de nada. Cuando tú trabajas, ese trabajo te genera aquello con lo que puedes suplir tus necesidades básicas. Por eso Pablo lo decía, trabaja con tus manos para que no estés en necesidad. Y si queremos ir más allá, para que no vivamos en la mendicidad o en la pobreza. El trabajo nos suple desde el punto de vista material. Y es que a través del trabajo, mis hermanos, no somos carga para nadie. Desde ese mismo punto de vista. En primera los Tesalonicenses también, en el capítulo número 2, un poquitito más atrás, el apóstol Pablo decía lo siguiente, primero a los Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Véalo allí, el trabajo duro, el trabajo continuo. Y escucha esto, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Hermanos, cuando trabajamos, no tenemos la necesidad, casi siempre, en la gran mayoría de los casos, de apelar a otros hermanos, de apelar a nuestra ofrenda. Obvio, la ofrenda fue diseñada para esto. Y en su momento lo vamos a estudiar y vamos a profundizar la razón acerca de la ofrenda. Pero si nosotros nos adelantamos un poquito a aquel estudio, la ofrenda ha de ser para los santos que están en necesidad. Necesidad que en dado momento es excepcional y no la regla. Porque es trabajando como Dios nos permite que podamos suplir para nuestras necesidades fundamentales. Esa es la regla. Esa es la norma. Esa es la voluntad del Señor. El resto de las cosas son excepcionales, no generales. Pablo mismo nos da ejemplo de eso. Lo acaba de decir en la epístola a los Tesalonicenses. Pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, nos lo muestra de forma explícita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 2 al 3, Pablo dice: y halló a un judío
llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y preste atención aquí, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo era el apóstol del Señor. Pablo estaba predicando el evangelio. Pero cuando se le acabó el sostenimiento, ¿qué hizo? Se puso a trabajar. ¿En qué? Haciendo carpas, haciendo tiendas. Esto es un ejemplo para los pastores modernos, para nosotros los predicadores contemporáneos. No es escribir cartas, hacer llamadas telefónicas, enviar emails solamente. Claro, como veremos también, la ofrenda es para evangelismo, para la edificación. Si se puede sostener a un hermano con ella para que nos predique, bienvenido sea. Pero cuando falta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí está el ejemplo de Pablo, no solamente el mandamiento, como lo vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Él mismo es ejemplo de que aunque predicaba el evangelio, a la par trabajaba haciendo tiendas. Claro, no se la pasaba haciendo tiendas. Su principal tarea era la predicación del evangelio. Pero eso no lo limitaba para que en dado momento, si necesitaba trabajar, también lo hiciera. En quinto lugar, el trabajo no solamente suple nuestras necesidades, pero nos ayuda a suplir las necesidades de aquellos que en dado momento puedan estar también necesitados. En Efesios capítulo 4 versículo 28 es también Pablo quien allí escribe. Dice Efesios 4, 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? Según Pablo, ahí está. Que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Lo ve? ¿Conmigo? Sí. El trabajo debe suplir nuestras necesidades básicas. Y como veremos en una próxima lección, no solamente debemos trabajar para suplir nuestras necesidades, debemos trabajar en dado momento también para ayudar a aquellos que tienen necesidades también. Aquí el apóstol Pablo no está hablándole a los efesios de que apelen a la ofrenda para que suplan las necesidades de otros. Esa es una manera como podemos ayudar a nuestros hermanos necesitados. Aquí el apóstol Pablo apela a todos esos hermanos que estaban trabajando, que podían suplir sus necesidades, pero que también tenían una tremenda responsabilidad con los otros, que no tenían trabajo, que estaban padeciendo. Ya vimos en una lección anterior que Dios nos ha puesto como administradores de todas sus bendiciones. Y una buena forma de administrar eso que obtenemos a través del trabajo es teniendo conciencia clara de que con nuestro trabajo no solamente podemos, sino que también debemos ayudar a quienes padecen necesidad.
Cuando nosotros hablamos de la fe, cuando nosotros hablamos de nuestro cristianismo, una de las mejores formas de evidenciarlo es ayudando al menesteroso. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, Lucas manifestaba lo siguiente, acerca también del mismo apóstol Pablo. Hechos 20, 35. En todo os he enseñado, fíjese, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuál fue el mandamiento? Que trabajando debemos, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, esto es un deber de nosotros los cristianos. ¿Cuál? Ayudar a los necesitados. Santiago también hablaba de lo mismo. En el libro, en la epístola que lleva su nombre, en Santiago capítulo 1 y en el verso 27 comienza toda la narración. No la voy a leer toda, claro, por cuestión de tiempo, pero Santiago, el apóstol, dijo lo siguiente: la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. Fíjense, hermanos, que si hay una buena religión, que si hay una religión pura, que si hay una religión simple, sencilla, pero también una religión buena. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa esto de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones? Pues no es otra cosa más que ayudarlos desde el punto de vista físico y material en sus distintas necesidades. Pero si usted lo quiere ver más específicamente, un capítulo más adelante Santiago lo aclara. En Santiago capítulo 2, en los versos 14 al 16, dice lo siguiente. Santiago 2, 14 al 16. Hermanos míos, note, hermano, que Santiago le está dirigiendo la carta a creyentes, a cristianos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Preste atención a esto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais, subraya eso, no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Lo leyó conmigo? Nuestro deber es dar y no solo recibir. ¿Pero a quién debemos dar? Al necesitado, al que está desnudo, al que está hambriento, al que está sediento, al extranjero. ¿Recuerdan que lo leímos en su momento también? Ahora, hermanos, para terminar nuestra lección, quiero hablarles de este sexto punto. Y es que el trabajo honesto nos ayuda o nos permite desarrollar todas esas capacidades, todos esos talentos que Dios mismo nos lo dio. Esta es la mejor herramienta para nosotros poder mostrar eso bueno que tenemos. Y déjenme decirles algo. Cada uno de nosotros hemos recibido uno o más talentos de parte de Dios. Y se espera que, como lo decía el Señor en su parábola, allá en Mateo capítulo 25, no enterremos el talento.
¿Cuándo enterramos el talento? Cuando lo desperdiciamos, cuando no lo usamos correctamente, cuando nos dejamos llevar por la pereza. Allí enterramos el talento. Pero Dios, ¿qué desea? Dios quiere que lo ejerzamos, que lo aprovechemos, y a través de eso que fructifiquemos. ¿Recuerdan la parábola? Al que se le dio 10 talentos, ¿cuánto trajo? Otros 10. Al que se le dio un poquito menos, ¿cuánto trajo? El doble. Pero no hagamos lo que hizo aquel que tenía un solo talento. No lo enterremos por la pereza. No lo enterremos porque vivimos en un mundo deshonesto, que de pronto no valoran nuestro trabajo. No lo enterremos por la pereza, por la vagancia, no. Saquemos el talento, pongámoslo a producir. Veramos cómo Dios nos alabará por esto. Así entonces, a manera de conclusión, nosotros podemos observar que existen grandes beneficios cuando trabajamos honesta y sosegadamente. Esta es una pequeña lista, seguramente habrán varios o tal vez hasta muchos más. Pero lo importante a través de esta lección es que podamos descubrir que cuando trabajamos de la manera como Dios nos lo ha ordenado, sacaremos muchos beneficios. Muchos beneficios. Hermanas y hermanos, Dios nos ayude a adquirir un trabajo de forma honesta. Y esto lo digo porque sé que hay personas, hermanos, que en este momento no están trabajando. Dios nos ayude para que cuando encontremos ese trabajo, lo conservemos y cumplamos las normas que allí se nos demandan. De nada sirve hallar un trabajo si no vamos a cumplir él. Y Dios nos ayude para, como estudiaremos en una próxima lección, usemos correctamente todo aquello que recibamos cuando trabajemos de la manera que haga la redundancia. Así que, mis hermanos y hermanos, espero que esta lección haya sido de su edificación, haya sido fiel también al mensaje que Dios nos ha revelado. Sin más por el momento, pasen una muy buena tarde. Dios les bendiga a todos ustedes. Amén. Amén.